El tema que vamos a tratar hoy titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que ahí está proyectada la imagen, ¿verdad? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo quiero que por favor nos ubiquemos en uno de los profetas menores. Es un libro bien pequeñito, corta extensión literaria, 3 capítulos nada más. O sea que se puede perder fácilmente en toda la Biblia. El libro de Habacuc. Habacuc, una forma sencillísima de ubicarlo es, nos vamos a Mateo y allí retrocedemos unos 3 libros, 3 libros, o mejor dicho, 4 libritos, y encontramos allí encontramos a Habacuc, ¿sí? Profeta menor. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, esos 4 primeros versículos. Antiguo Testamento, profeta menor. Ok, entonces, allí para hacer la lectura, mis hermanos, disculpe que le incomode, vamos a colocarnos en pie, los que pueden hacerlo, y hacemos la lectura del texto bíblico en esta mañana. Dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Versículo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? O mejor dicho, sin que tú nos salves. Versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidad? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Versículo 4. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Qué tal si oramos? Padre, nos acercamos a un texto a que debemos, Señor, comprenderlo de la mejor manera, interpretarlo, estudiarlo seriamente, Señor, porque son preguntas válidas de un corazón angustiado, Padre, y requieren toda nuestra atención en esta mañana. Y así te pedimos, Señor, que mientras ahondamos en estos cuestionamientos del profeta Habacuc, tú hables a nuestro corazón y bendigas nuestra vida, y que al salir de este lugar, Señor, tu palabra reine en nuestros corazones para prepararnos también ante las preguntas y ante la incertidumbre y el dolor. Prepáranos, Señor, porque todos pasamos por allí o pasaremos en algún momento. Debemos de estar, Señor,
bien cimentados en tu palabra. Por eso yo te pido, Señor, que me des tu palabra clara, entendible para mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El domingo 17 de mayo del 2014, Colombia se enfrenta a una tragedia nacional. Domingo, eso del mediodía, salen las noticias que en Fundación Magdalena mueren 30 niños quemados en una tragedia que enlutó al país. Estos niños eran recogidos en una buseta por una iglesia, los llevaban a la escuela dominical, luego de darles el estudio de la palabra, regresan, los llevaban de vuelta y los entregaban a sus padres. Y ya eso lo habían hecho por mucho tiempo y nada había sucedido. Pero ese día, 17 de mayo de 2014, sucede lo peor. La buseta en que transportan a estos niños se vara. Y el conductor quizás en su afán por querer llevar a los niños, abre la capota de la buseta, eso dicen las noticias, y coge un poco de gasolina que llevaba dentro irresponsablemente, ¿no? Y comienza a echarle y estalla estrépitamente, estalla y se enciende esa buseta donde hay más de 50 niños y 33 de ellos pierden la vida. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esa tragedia? Estos niños no merecían vivir. ¿Por qué Él, con su poder, no permitió que rescataran a todos? Los padres y los medios de comunicaciones también se hacían esta pregunta: ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Hermanos, nosotros estamos ante un pasaje de un profeta de Dios. Habacuc representaba la voz de Dios, la persona que intercedía ante Dios cuando había algo, alguna respuesta quería la gente. Habacuc clamaba, Habacuc veía el dolor, Habacuc clamaba a Dios y se supone que Dios iba a contestar, porque el profeta en el Antiguo Testamento era la presencia de Dios en medio del pueblo. En el contexto de Habacuc, él comienza a clamar a Dios porque el pueblo donde él está viviendo, Israel, específicamente la parte de Judá, el reino de Judá, Israel se divide en dos reinos y uno de esos reinos se llama Judá, y ese reino está totalmente pervertido. Hay injusticia, hay sufrimiento, la gente inmoralmente se pervirtió, y Habacuc clama a Dios para que Él intervenga y calme tanta violencia y tanta inmoralidad. Habacuc clama con todas sus fuerzas y la respuesta es un rotundo o gran silencio de parte de Dios. ¿Dónde está Dios cuando hay tanta injusticia, sufrimiento,
Y Habacuc clama. Hermanos, vamos a leer el versículo 2. Allí se encuentra Habacuc desesperado. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Sí vemos el corazón angustiado de este hombre? Versículo 2 sigue diciendo: ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia, Señor, sin que tú nos salves? O sea, aquí el justo le va mal. Aquel que quiere hacer las cosas bien, todos les caen y lo matan. ¿Por qué estamos viviendo esta tragedia? Y él clama: Señor, ven, toma a Judá, transfórmala, cambia este país, cambia esta nación. Y Habacuc dice: y tú no me escuchas. Hermanos, lo primero que quiero compartirles es cuando las respuestas no llegan. Yo no sé si usted, mi hermano, ha pasado por esos periodos o esas experiencias donde en algún momento todos vamos a pasar. Son esos momentos donde usted está clamando a Dios y pidiéndole al Señor, pero no ve respuesta en ningún lugar. E incluso hasta le pide al pastor que ore y no ve nada. Y la iglesia intercede y no hay respuesta de Dios. Es como si Dios se hubiese olvidado, como si no le importara la situación que nosotros estamos viviendo. Hermanos, no solo usted ha pasado por eso. Grandes hombres de Dios en la Biblia han experimentado como que ese desinterés de Dios por responder a las oraciones. No escuchó. Salmo 10, quédese bien Habacuc, pero si puede colocarle el dedito o algo así, y vaya allá, Salmo capítulo 10, versículo 1, y veamos uno de esos hombres, aparte de Habacuc, que experimenta eso también. Salmo capítulo 10, versículo 1, dice el texto, Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Y ahí el salmista David, que le está diciendo a Dios: Señor, te estoy clamando, estoy pidiendo. ¿Por qué estás distante? Es que en los momentos de angustia no vienes, Señor. Mis hermanos, hay periodos en la vida de todo cristiano donde Dios va a estar en silencio, no responde nuestras oraciones. Yo recuerdo en un momento donde me llama un hombre desesperado. Él me pide que yo ore por él. Yo le conozco, he hablado con él, conozco a su familia. Y en una noche este hombre me llama y me dice: pastor, yo estoy en la clínica, necesito que ore por mí. Estoy botando sangre por los oídos. Me estoy muriendo. Yo recuerdo, hermano, que en ese momento dije: bueno, allí donde estás, vamos a orar. Busco un texto de la palabra, le digo: no morirás, sino que vivirás. Y proclamo la palabra de Dios. Y escúchenme bien, al momento de haber orado por él, él me llama nuevamente y me dice: se ha parado la sangre. Comienzan a restablecerse todo su organismo y esa misma noche le dan de alta.
Luego, hermano, en un tiempo de pandemia, me llama otro hombre muy cercano de quien le estoy hablando, no es cristiano, no ha abierto su corazón a Jesús todavía, pero recibió este milagro. Pero luego no pasan tantos días y me llama otro hombre, eso fue en el tiempo de pandemia, también un hombre que yo conozco, un amigo. He ido a su casa, dialogué por muchas horas con él, es un hombre de Dios. Comenzó a plantar una iglesia y hermanos me llama en momento de desesperación porque el COVID lo había tocado y él me llama y se siente agitado y me dice: pastor, tengo temor, pero ore por mí. Y yo me acuerdo de lo que Dios había hecho con aquel hombre y comencé también, busco el mismo texto bíblico, le doy y yo creo que en esta ocasión oro con más fervor. Y a las horas me comentan que le dio un paro respiratorio. Y este hombre de Dios partió a la presencia de Dios. Hermanos, solo Dios sabe. Entonces uno se pregunta: Señor, ¿qué pasó aquí? Si en uno hubo respuesta, en otro, ¿qué pasó? Es como que cuando lo que tú haces no tiene sentido. Hermanos, solo Dios sabe en su sabiduría por qué decidió escuchar una oración y otra no decidió escucharla. En algún momento del ministerio de Jesús, él, hermano, sin decir nada, sin abrir sus labios, Jesús experimentó que se abrió el cielo y una voz vino y dijo: este es mi Hijo amado, a él oigan. Jesús, sin hacer esfuerzo, experimentó cómo el Padre bajó en su nube, acobijó a todos los que estaban allí y la voz todos la escucharon y decían: este es mi Hijo amado. Pero hubo otras ocasiones, y me acuerdo ahora mismo de una, cuando una noche antes de ser entregado como un vil ladrón, perseguido por la justicia, el más malo de todos, y en ese momento él clamaba a Dios y decía: Padre, Padre, yo no quiero, si es por mí, pasa de mí esta copa. Y toda la noche clamaba, y la palabra que utilizaba es Abba, Padre. Y eso, hermano, algo muy, muy, muy cercano sería como Apá o Papi. Se clamaba como con la parte más cercana, entrañable de su padre: Apá, Apá, Papi, ayúdame. Y no oyó la voz de su padre. Jesús terminó diciendo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en el momento más duro, cuando él iba a entregar su vida, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos sabemos, hermanos, que Dios estaba allí, pero Jesús se sintió solo, aunque el Padre siempre estuvo allí. Mis hermanos, esto ilustra el punto que yo quiero comunicarles. Cuando las respuestas no llegan, es como cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hermanos, en esos momentos, por más que nosotros tratemos de buscar una respuesta, no la vamos a encontrar.
Cuando usted ve a alguien que está sufriendo, no sé, desempleo, pérdida de un hijo, el hogar se le desvaneció, accidentes que no esperaba, o sea, tantas cosas. Y esta persona dice, Señor, y clama, ¿y por qué me están sucediendo estas cosas? No tratemos de salir a la defensa de Dios y decirle, es que esto está pasando por esto y por lo uno. No. Simplemente usted camine con esa persona, acompáñela en su dolor, esté dándole ánimo. Porque hay momentos cuando Dios hace silencio. Y en su sabiduría, Él se reserva eso. Al menos hasta que nosotros estemos aquí. Y quién sabe si en la eternidad seguirá así. Pero eso Dios se lo reservó. Cuando Dios hace, cuando las respuestas no llegan, es como cuando Dios lo que hace no tiene sentido. Pero ahora la situación se coloca un poco más tensa para Habacuc. Habacuc en el versículo 2 dice, expresa su descontento, expresa sus oraciones llenas de mucha emoción y de reproche contra Dios y le dice, Señor, no me escuchas. Pero ahora en el versículo 3 sucede algo un poco que toca más la vida de Habacuc. Versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, abundan las contiendas. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? Hermanos, presenciando lo peor ahora. Ahora, no solamente Habacuc está diciendo, Señor, no me oyes, sino que ahora está diciendo, Señor, aparte de eso, ahora es como si tú me colocaras a caminar en medio de todo esto que está sucediendo. No me saca, no me mandas para otro país, me quedo aquí, y está pasando esto. Es como, Señor, ¿qué está pasando? Aún el sufrimiento que está sucediendo a mi vecino me está tocando a mí. Aún, Señor, la inseguridad que vivimos me tocó a mí. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos sobre sufrimiento. Sucedió esto por allá, fulanito de tal, le sucedió. Pero por alguna razón, en algún momento, Dios permite que pasemos por largos periodos de sufrimiento también. Es como que aquello que sucedía, habíamos tan lejos, ahora también nos toca a nosotros. Y eso es lo que está experimentando Habacuc. Presenciando lo peor. Esto me recuerda esta historia de José. El ejemplo de José, hermanos, un joven que sin buscar pasar por tanto sufrimiento, José experimenta lo peor. No solamente clama y dice, Señor, ¿por qué? No hace eso, sino que José vive lo peor. Solamente colocar así rápidamente a recordar la historia de José. Los hermanos tienen celo por él. El padre le compra una túnica de colores, los hermanos dicen, no, ni a nosotros, porque a José ahora Dios comienza a darle algunos sueños. Él ignorantemente comienza a decirle a los hermanos cuáles eran los sueños que Dios le estaba dando, y los hermanos ahora le dicen, ay, ¿cómo así? Porque en los sueños José se veía como si él los estuviera como que gobernando, y Josué ingenuamente va donde los hermanos y le dice, mira, estuvo un sueño y en este sueño yo veía que ustedes se inclinaban, y los hermanos, ¿cómo así? Que vamos a ser tus siervos, y le toman envidia, rabia,
y toman a José un día y lo echan en un pozo, y toman la túnica de él, sus propios hermanos, la llenan de sangre de un cordero, de un animal, y dejan a José ahí por un momento, y él clamaba: hermanos, sáquenme de aquí, ayúdenme. Y los hermanos ni siquiera tenían como que misericordia, la compasión de la sangre de un hermano. Y pasan unas personas por allí y están comprando esclavos, y dice, bueno, la única manera, entre los hermanos dice, vamos a venderlo, y lo venden como un esclavo, y ahora dice, ¿y qué le vamos a decir a nuestro padre cuando lleguemos? Entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo pasar por muerto, vamos a decirle a papá que una fiera del campo como que lo devoró, y encontramos la túnica de él ensangrentada. Y así fueron y engañaron al viejo. Imagínense. José se va allá, llega a Egipto, lo compra a Potifar, lo compra un hombre de mucha autoridad como esclavo, lo tiene, este hombre le toma mucha confianza a José, y resulta que la esposa de ese alto mando general, o ese de alto ministro, la esposa de él se enamora de José. Y le dice José, imagínense, José, tienes que estar conmigo sexualmente. Y José, con temor a Dios y respeto a su amo, José decide salir huyendo. Y hermano, ahora esta mujer, en su desgracia, en su dolor, en su descontento, dice, te voy a acusar de abuso sexual. Y va donde el esposo y le dice, José quiso estar conmigo, me quiso abusar. Y aquí le tengo la prueba, porque en la huida, ella se queda con parte de la prenda de vestir de José. Y aquí tengo la prueba. Hermano, José lo llevan inmediatamente como un rehén, lo llevan a la cárcel, lo envían. Hermanos, y en la cárcel pasa muchas penurias, porque en la cárcel no se pasa bien. Yo cuando estaba escribiendo o meditando sobre esta palabra y escribiendo, porque me gusta escribir todo lo que voy a decir, aunque quizás no digo todo, pero yo me preguntaba, y cuando le preguntaron a José, ¿y por qué estás aquí? ¿Usted se imagina la vergüenza de este hombre? O los rumores por ahí, te lo trajeron, abusador, peligroso. Tengan cuidado con él, mira. Esa es la vergüenza. Mis hermanos, nada tiene sentido. Nada tiene sentido cuando Dios nos permite pasar por lo peor. Las fichas del dominó como que no, o del rompecabezas como que no encajan. Hermano, usted trata de buscar la lógica de por qué me está sucediendo esto y no encuentra encajar nada. ¿Por qué estoy viviendo esto? Dice Habacuc. Precisamente este es el clamor de Habacuc. ¿Y por qué me haces pasar ahora por lo peor? ¿Por qué, Dios? Mis hermanos, cuando escuches a una persona pasar por crisis, nuevamente te repito, no salgas a la defensa de Dios. Dios se sabe defender solito. Lo que tú tienes es que acompañar a esa persona, preocuparte por ella. Recuerdo en una ocasión a un profesor del seminario que su esposa falleció repentinamente. Y este profesor angustiado, y yo veía que todos los días un pastor
de una iglesia que quedaba en la parte de atrás del seminario. Todos los días llegaba por allí tipo 8 de la mañana y este hombre salía tipo 2, 3 de la tarde. Todos los días. Y así fue como por unos 15 o 20, 30 días por allí. Todos los días este pastor llegaba a las 8 y salía por allá 4 de la tarde de la casa del profesor que había perdido a su esposa. Después, el profesor ya un poco más alentado, él era el capellán y va a dar la enseñanza a los estudiantes, nos convocaban, y este profesor dice: yo te doy tantas gracias al pastor que estuvo todo este tiempo pasando horas y nunca me dio una palabra. Solamente se sentaba y oraba por mí. Todo ese tiempo oraba por mí. Y yo me sentí tan acompañado. Hermanos, si el pastor hubiese ido allá a decirle: que tu esposa murió por esto, o lo uno, o lo otro, no funciona. Porque cuando alguien está pasando por sufrimiento, las fichas no encajan en ningún momento. Se está cuestionando. Y cuestiona a Dios. O si no, pregúntele a Job, hombre justo, bueno. Job íntegro, hacía sacrificios por el pecado de sus hijos todos los días. Es un hombre íntegro. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos sus hijos le son quitados. Y entra un hombre en crisis. Llegan unos amigos a decirle: Job, esto te llegó fue por esto y lo uno y lo otro. Y los amigos estaban tan equivocados. La esposa de Job viene y dice: mira, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete ya. Y Job dice: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Wow. Hombre. Allí. Mis hermanos, cuando presenciamos lo peor, 10 años de edad, o quizás menos, unos 7 años de edad, yo comienzo a presenciar en mi pueblo, hermanos, una guerra, pero guerra a muerte. El ejército, las guerrillas de ese tiempo, guerra a muerte. Nosotros, hermanos, entrábamos a la casa, ya sabíamos que tipo 4 de la tarde todo el mundo tenía que estar en la casa, porque eso se iba toda la noche hasta 6 de la mañana, 7 de la mañana, toda una noche en enfrentamiento. Llegó un momento, hermanos, donde ya nosotros, ya era invivible a estar allí. Entonces nos tocó salir como desplazados por la violencia. Mi padre en ese momento estaba al frente del municipio. A él la guerrilla lo toma, se lo lleva como rehén, porque le dice: usted fue el que permitió que el ejército viniera a invadir. Buscaban culpables por todas partes. Mi padre estaba al frente como alcalde. En ese momento ya era alcalde, porque el alcalde principal, en un accidente, que también es una versión que está toda chueca, le quitan la vida, o encontraron el carro accidentado y ahí estaba el alcalde. Entonces mi padre, como alguien tiene que terminar el periodo, y mi padre le faltaban los 6 últimos meses, y el alcalde encargado era mi papá, entonces él quedó ahí. Se desata la violencia, mi padre se lo llevan como rehén, le quieren quitar la vida. El pueblo, bueno, se levanta y al fin lo sueltan y él nos dice: todos se van. Salimos como desplazados, llegamos a Magangué. Después de eso mi papá llega, cuando termina el periodo llega a Magangué, nosotros allá pasando penuria y de todo tipo de cosas, pero
me doy cuenta ya 7, 8 años, 9 quizás, que hay conflictos entre mi papá y mi mamá y unas cosas tremendas y el hogar se disuelve. Mi papá ese día estaba allí y me dice, Luis, me voy. En ese tiempo, las cosas en Venezuela como que estaban bien. Y él me dijo, me voy para Venezuela. Yo veo a mi papá que recoge su ropita y se va. Hermanos, quedamos nosotros, yo quedo con 2 hermanitos. Yo allá digo los hermanos mayores porque ya habían, en ese tiempo eran mayores que yo. En ese tiempo ya eran mayores de edad. 3, pero habíamos 3 menores. Y dentro de esos 3 menores había uno que no podía caminar. Entonces mi mamá, tratando de buscar algo de comida, allí ella era modista, y allí mientras ella hacía la modistería, yo trataba de cuidar a los 2 pequeños. Yo siendo pequeño, tratando de cuidar a los 2 más pequeños, y al niño que no caminaba, que mi hermanito se llamaba Enoch. Ya pueden entender por qué mi hijo se llama Enoch. Entonces, y yo, bueno, buscándole manera de llevarlo por un lado y cuidándolo, porque él no se valía por sí solo. Luego, hermanos, ahora ya mi mamá no puede con los gastos, entonces, como yo era como el mayorcito de los 3 menores, entonces mi mamá me dice, bueno, tienes que irte para allá para tu papá. Y él no estaba en Venezuela, él se había vuelto ya al pueblo, estaba con otra pareja, y tienes que irte para allá. Entonces, bueno, yo no tenía más nada que hacer, y mi mamá me mandaba para donde mi papá, para el pueblo, y desprenderme de mis hermanos, eso era doloroso. O sea, yo recuerdo ir en esa flota llorando, porque yo me imaginaba a mis hermanitos corriendo detrás de mí. O sea, era doloroso. Y hermanos, después que estaba allá donde mi papá, y mi papá como que ya la esposa que él estuvo por muchos años, ya como que no me aguantaba. Entonces ahora me mandaban cuando un hermano o una hermana mía. Y mi hermana comenzando matrimonio, se podrán imaginar. Y ella trataba como que de tenerme, pero cuando ya las cosas se colocaban muy difícil con su esposo, ellos estaban apenas recién casados. Entonces como que me mandaban otra vez por donde mi mamá. Y después de mi mamá, ya cuando no podía, entonces yo a eso le llamo un tiempo de aquí, otro tiempo allá y otro tiempo no sé dónde. Recuerdo yo donde una tía mía y así. Hermanos, por largos periodos de mi vida, nunca supe el porqué. Por largos tiempos. ¿Qué hacemos, hermanos, en esos momentos donde hay silencio de Dios? ¿Qué hacemos en esos momentos donde Dios nos permite caminar por lo peor? Al menos 3 cosas yo quiero mencionar que debemos de hacer en esos momentos. Número 1, recuerda esto: Dios te ama. Dios te ama. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5, no lo busquen, solamente anoten la cita, Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Nos bendijo en Cristo Jesús, según nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que viéramos todo esto que nuestros ojos perciben ahora. Antes que se formaran los mares, antes que se formara el planeta, antes que se formaran las estrellas, antes, dice, nos escogió. Fuimos escogidos. ¿Sabe qué es eso? Hemos sido amados eternamente por Dios. Amén. Dice, y en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en amor. O sea, cuando Él pensó en ti antes que se creara el mundo, Él te pensó en amor. Y dijo, vas a llegar en tal fecha, tus padres van a nacer en tal lugar.
la partera tal es la que te va a recibir. Todo eso. Y aparte de eso, me vas a conocer, vas a nacer de nuevo y vas a estar eternamente conmigo, con mi Hijo, para siempre. Hermano, creo que Dios merece un aplauso, ¿verdad? El Señor Jesús. Dios te ama. Eso no lo dudes. Hermano, no dudes del amor de Dios. Porque en los momentos más difíciles son los momentos más vulnerables en los que nos encontramos y que Satanás se aprovecha para traer una mentira. La mentira es: Dios no te ama. Él se ha olvidado de ti. No, es que si te amara no estuvieras pasando por eso. ¿Y sabes por qué él lanza esa mentira? Porque si él logra que tú aceptes eso, ha ganado todo. Porque Satanás lo que quiere es alejarte del amor de Dios, alejarte de Dios. Y cuando la persona dice: verdad, Dios no me ama, mira lo que me está pasando y todo lo que yo he hecho y tan bueno y no sé qué, y comienza usted a sacarle todos los argumentos a Dios y a creer la mentira: Dios no me ama. La persona termina ¿qué? Alejándose de Dios. Hermanos, no. Dios siempre estuvo y está allí contigo. Si estás pasando por un momento difícil, Dios está contigo allí. Esa es la primera verdad. Recuerda que Dios te ama. La segunda gran verdad que hay que sostener en esos momentos de crisis es: todo obra para bien. Todo obra para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene con ellos. Esta versión más conocida de la Reina Valera, ¿verdad? Nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. Hermanos, Dios organiza todo, aún lo difícil, aún lo que no entendemos, las enfermedades, la pérdida, las calamidades, el desempleo, todo Dios a los que aman lo aglomera y dice: tranquilo, yo estoy en control, esto va a ser para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Retornemos, volvamos a la historia de José. ¿Les parece? La historia que intencionalmente yo dejé mocha, yo dejé corta. Yo dejé a José en la cárcel pasando penuria, ¿verdad? Pero resulta que luego al faraón, el hombre más poderoso de ese tiempo, Dios le permite tener un sueño. Y en este sueño, él ve 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Después las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Y luego ve como unas espigas. Para nosotros no es muy común esa imagen, ¿verdad? Unas espigas en el desierto. Y unas tienen mucho fruto, pero otras están todas. Entonces las que están como que ya casi ya moribundas se comienzan a comer a estas espigas que están bien fuertes. Y cuando Faraón se despierta, bendito sea Dios, y comienza a decir: ¿qué significa? Este sueño lo dejó mal, casi enloquece este hombre. Manda a buscar a todos los adivinos, los mejores de Egipto, y resulta que ninguno de ellos le da la interpretación a su sueño. Entonces por allá hay uno cerquita de él que le dice: mira, yo conozco a un muchachito que se trajeron de por allá como esclavos, con que los hermanos vendieron, y que estuvo en la casa del segundo hombre más importante tuyo, y que fue acusado de, tú sabes,
Ya sí, ¿cuál? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Yo creo que se llama José. Y yo, mira, cuando tú me destituiste a mí por un error que yo cometí, yo había tenido un sueño y allá en la cárcel yo se lo comenté a él y ahí en un diálogo él me dio la interpretación y se cumplió así como me lo dijo. Yo creo que ese muchachito hay que traerlo por acá. Efectivamente, inmediatamente mandaron el faraón ordenó y sacan, el texto bíblico dice, coloca esto, hermanos, como cuando están protegiendo a alguien, cuando llega el ejército y acordona todo, hermano, y van y sacan a alguien. Eso fue lo que hicieron. Llegaron a la cárcel, abrieron las rejas, los soldados inmediatamente sacan a José, lo visten, lo colocan digno de estar ante la presencia de un rey, lo llevan allá. El faraón comienza a contarle el sueño y cuando termina, José le dice estas palabras. Número 1, Dios le ha mostrado a usted lo que va a suceder. Dios le ha mostrado a usted lo que va a suceder en 7 años. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces la cosa como que estaban encajando, ¿verdad? Sí. Pero lo que no se esperaba el faraón es que ahora José le dice qué es lo que debe de hacer. Las vacas flacas se comen a las gordas. Entonces, en el momento de escasez tenía que haber ¿qué? Reserva. Y José le dice, de todos los cultivos, de todo lo que usted aparte al mínimo, yo estaba viendo el cálculo, y aparte por lo mínimo, aparte el 20% de todos los cultivos por 7 años, mande a organizar bodegas y coloque personas íntegras, generales, gobernadores íntegros, que van a almacenar todo lo que el pueblo vaya dando, guárdenlo. Y cuando el faraón escucha eso, le dice, ¿y quién se va a encargar de esa obra? Tú eres el que te va a encargar de esa obra. Porque Dios no solamente te mostró el sueño, sino que te dijo cómo debes de hacerlo, cómo se debe proceder. Amados hermanos, después, cuando pasaron, se recoge todo y vienen los años de la hambruna. ¿Sabes a dónde tocó la hambruna también? Al pueblo de Israel, donde estaban sus hermanos, quien lo había vendido. Y luego vienen a abastecerse a Egipto y vaya sorpresa, sin ellos saberse, ahí estaba José. Y resulta que cuando José los ve y los identifica, y estos son mis hermanos, y José se pasa al ladito de ellos, ni siquiera lo reconoce. Y luego José, bueno, ya toda la historia continúa, pero él los manda a reunir y se quita su vestimenta, su peluca, ¿verdad? Y le dice, yo soy judío, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron y mataron. Pero José dice, no tengan temor, que esto no es para mal. Dios permitió todo esto para preservar la vida de ustedes y la vida de mucho pueblo. Amén, hermanos. Todo obra para bien a los que aman a Dios, mis hermanos. Todo obra para bien. Hermanos, y lo último con lo que quiero terminar en estos 5 minutos que me quedan, es Dios está haciendo su mejor trabajo. En los momentos de crisis, acuérdate de esta verdad. Dios está haciendo en mi vida su mejor trabajo. El libro de Génesis, capítulo 1, hermanos, presenta una frase en esos primeros versículos, cuando Dios comienza a crear cada día. Creó Dios el primero, el segundo, y desde el tercer día se introduce una frase en esa narrativa. La frase es,
ya la tengo aquí para no. Y vio Dios que era bueno. La terminó el día tercero y dijo, esto es una maravilla, esto es bueno. Hizo su obra en el cuarto día y otra vez la frase, y vio Dios que era bueno. Y así, 3, 4, 5, 6. Cuando llega el sexto día, la frase se sigue repitiendo, pero cuando llega el sexto día, descansa Dios de toda su creación, o sea, de toda la creación, y dice el texto bíblico, yo lo voy a leer textualmente, versículo 31. Y vio Dios toda la obra que había hecho, y aquí que era buena, pero ahora le agrega algo más. Acuérdense que antes decía, y vio Dios que era bueno, pero ahora dice, y ahora vio Dios que era bueno, pero en gran manera. Y vino la tarde y la mañana del sexto día. O sea, esto fue bueno, toda la obra, pero ahora le agrega algo más. Esto es una obra maravillosa. No solamente buena, esto es una obra excelente. Amados hermanos, en los momentos de crisis recordemos que Dios está haciendo su mejor trabajo en nosotros. Eso fue lo que terminó concluyendo Habacuc. Cuando uno va del capítulo 1 al capítulo 3 y lee allí, acompáñenme por favor, allí vamos a leer estos últimos versículos de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Mire lo que termina diciendo Habacuc. Después que no entendía nada y por qué Dios y lo tanto y yo te he clamado y tú no has respondido, y ahora mire lo que termina diciendo. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, yo lo voy a leer acá. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los corrales no haya vacas, de vacío los corrales, aún me alegraré en el Señor. Versículo 18, estamos allí, hermano. Con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén, hermanos. El Habacuc del capítulo 1, preguntando, cuestionando, tantas preguntas. En el capítulo 3 está alabando. Hay una actitud diferente. Este hombre está diciendo, alabado, yo confío en ti, Señor. Tú estás haciendo tu mejor trabajo. Padre, ¿por qué no responde? No tengo ni la menor idea, Señor. Pero puedo confiar de que tu amor está conmigo. Señor, pero puedo confiar de que todo obra para bien. Este Habacuc, hermano, termina diciendo, tú estás haciendo tu mejor trabajo. Y aunque no haya vacas, yo escuchaba a un amigo ayer sin querer, yo entré allí, yo siempre sigo a este joven y tenía el libro de Habacuc, estaba leyendo esta parte de Habacuc y él decía, hermano, allí Habacuc no estaba que fue a la finca y como que el corral no había vaquitas por ahí, se estaba muriendo, estaba el ganado así como que, no, Habacuc no fue a la finca, él estaba hablando de una realidad nacional. Él estaba diciendo, nosotros somos un país, una nación que depende de la agricultura. Y si hay lluvias o sequía, viene el hambre. O sea, él está hablando de un problema nacional. Y Habacuc dice, aunque nosotros pasemos por hambruna, aunque no haya cultivos este año, ¿saben algo? Con todo yo confiaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Dios es mi fortaleza. Amados hermanos, después de un tiempo, cuando ya yo estoy en Magangué, ya de 10 años tenía 10 años de edad,
A los 16, el Señor me permite ir a Medellín a estudiar, a prepararme en Biblia para servirle a Él. Bueno, y cuando después de un tiempo yo comienzo ya estaba terminando ya la carrera, y resulta que yo me enamoro de la que era mi mejor amiga. Ella decía que era mi mejor amigo, pero estaba más enamorada de mí. Entonces, mejores amigos por 5 o 6 años, y luego decir, bueno, vamos a terminar y hay que tomar manos a la obra, porque esto, y bueno, decidimos pedir consejo, ya éramos amigos, nos ennoviamos, y me di cuenta, ella me dice que es hija única y que su papá está en silla de ruedas. Entonces yo comienzo ya sé, porque yo salí como desplazado, ¿sí? Porque llegué a Medellín, porque yo tuve que cuidar. Yo les hablé de un hermanito solamente, pero antes ya yo había tenido otro que yo había también cuidado. 2 hermanos en esa condición. Y de, porque Dios sabía que me iba a casar con una mujer que su padre iba a estar en silla de ruedas. Y ya yo sé por qué pasó todo eso por allá. ¿Por qué me permite desplazamiento? Ya yo sé. Porque yo me voy a encontrar en el camino con personas que han vivido mi propia realidad, que yo he vivido las realidades de ellos. Puedo atenderles en el pastorado. Señor, ¿y por qué me permitiste una universidad? Cuando mi mamá no tenía la fuerza de hacerlo, pero la oración de ella sí. ¿Por qué me permitiste estudiar en una universidad? Ya. Porque yo en el ministerio pastoral me iba a encontrar con personas que también fueron a universidades y yo tenía algo que decirles también de parte de Dios. Ya entiendo, Señor. Así que todo este dolor obra para bien a los que aman a Dios. Es allí, hermanos, cuando lo que Dios hace tiene sentido, aunque no lo tenga para nosotros, ¿verdad? Es allí cuando lo que Dios hace tiene sentido. Amén, mis hermanos. A mí se me olvidó decir esto y ya termino la predicación, hermanos. Una nota. El título de esta enseñanza yo la he tomado del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson, que acabó hace una semana de partir a la presencia del Señor. Él escribió un libro que titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo llevaba como 3 semanas de estar en audiolibro, que yo lo regalé muchísimos de esos libros, y hace 3 semanas yo comencé a escucharlo, porque ahora está en audiolibro, entonces está gratis. Yo comencé hace 3 semanas a escuchar este libro, y hace una semana me entero de que él falleció. Sí, y ya yo tenía un mensaje que yo quería compartir con ustedes acerca de esto. Lo recomiendo, está en YouTube. Titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Usted lo puede ir escuchando un capítulo cada día, haciendo sus cosas o escuchando, y le va a ayudar en gran manera, mis hermanos. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos en esta mañana? Padre, te agradecemos en esta mañana. Oh Dios, cuando las respuestas no llegan, Señor, tú en tu sabiduría sabes por qué haces silencio. No tenemos que tratar, Señor, buscar respuestas o ayudar a otros a buscar respuestas. Simplemente Dios ha hecho silencio en un asunto.
Pero Señor, también tú nos permites presenciar lo peor, pasar por lo peor. No entendemos por qué santos hombres de Dios y mujeres de Dios pasan por tanto sufrimiento. Ahí tenemos el caso de José, despreciado por sus hermanos, acusado de abuso sexual, falsamente acusado, en la cárcel pasando sus penurias, su vergüenza. Presenció lo peor. Pero ¿qué decir de tu hijo, Señor? Hijo, el único hijo de Dios. También presenciando lo peor, la traición, la muerte y por un instante la lejanía del Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, tú permites que pasemos por momentos difíciles. Señor, pero no nos dejas allí. Hoy nos dices, nos indicas qué debemos de hacer en esos momentos. Y al menos hay 3 cosas que debemos sostener. Dios me ama. Jesús estuvo esa verdad presente. El Padre me ama. Aunque pase por la cruz y la muerte, el Padre me ama. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios está haciendo su mejor trabajo en mi vida. Dios está haciendo su mejor trabajo. Iglesia, Dios está haciendo su mejor trabajo en ti. Gracias, Señor, porque nos invitas a cómo responder o qué verdades atesorar en esos momentos. El amor de Dios no me ha dejado. El amor de Dios no te ha dejado, amado hermano, amada hermana. El amor de Dios está ahí cerca de ti. Esto obra para bien, aunque ahora no lo entiendas. Esto obra para bien en tu vida. Y por último, Dios está haciendo su mejor trabajo en tu vida. Él ve mucho más allá. Él está haciendo un mejor trabajo. Un trabajo excelente. Lo está haciendo a través de ti. Señor, descansamos en tu palabra en esta mañana. Descansamos, Señor, en lo que hoy nos has dado a través de la maravillosa palabra tuya. Confiamos en estas verdades. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, sabemos, Señor, que debemos de descansar allí. Pero también, Señor, después nos damos cuenta, y en algunos casos nos daremos cuenta, no en todos, pero en algunos sí. Nos daremos cuenta que lo que Dios hace sí tiene sentido. Porque todo esto ha obrado para bien. Gracias, Señor Jesús.